El panorama internacional está muy interesante, y especialmente cuando nos referíamos hoy a Turquía en la entrevista con el señor embajador y con nuestro análisis, porque Turquía puede ser un mediador tanto en la guerra de Rusia contra Ucrania o en la situación de Israel y un grupo de Palestina, que es el Hamas, el brazo armado del movimiento palestino. Por eso Dylan Pereira, que es invitado y analista internacional, podemos empezar con ese tema sobre la situación de Turquía, la importancia tanto en Rusia y Ucrania como mediador y en el caso del Medio Oriente. Totalmente, embajador. Y de hecho creo que esto es absolutamente cónsono a la filosofía de Kemal Atatürk, paz en casa, paz en el mundo. Esto ha sido el gran vector de la diplomacia turca en los últimos años y que además ha permitido al presidente Erdogan, a pesar de algunas determinadas críticas que han tenido sectores de la oposición a su posicionamiento respecto a cuestiones culturales, cuestiones educativas y fundamentalmente religiosas, pero que ha tenido una capacidad de interlocución directa entre diversos actores políticos e incluso, recordemos, embajador, que en la guerra de Rusia contra Ucrania, el primer foro diplomático en el que se acerca el ministro Dmytro Kuleba de Ucrania con funcionarios rusos apenas unas semanas después del inicio de la guerra fue precisamente en el marco del foro diplomático de Antalya en Turquía, y el presidente Erdogan siempre se muestra como un mediador posible en el conflicto Rusia-Ucrania, con logros significativos como fue el acuerdo del Mar Negro que permitió la exportación de cereales ucranianos en el marco de la guerra. Y hoy, en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas, pues también existe la posibilidad de mediación turca, pero también con el respaldo de Qatar. De hecho, Qatar en este momento, como había hecho mediación y negociación en el caso de los talibanes en Afganistán, también hoy están articulando esfuerzos por la liberación de los rehenes que tienen en su control Hamas, y también esta vertiente política entre la OLP palestina y el gobierno de Netanyahu. Además es interesante señalar que el modelo político, económico y social de Turquía es un modelo interesante en el mundo musulmán. Está rodeado de países musulmanes, pero está cerca de Europa y ha tomado casi todo el proyecto occidental. Y de hecho, embajador, siempre hemos planteado desde la ciencia política, desde las relaciones internacionales, a Turquía como el gran insigne de la conciliación entre el Islam y la democracia, una democracia fundamentada en valores de libertad, de igualdad, muy al estilo de la Revolución Francesa, compatible hasta cierto punto con el Islam. Turquía era muestra de ello, con elecciones periódicas, universales, transparentes, competitivas, separación de poderes, versus una facción mucho más radical y teocrática, como es el caso de Irán o el caso de Arabia Saudita, donde existen prácticamente monarquías instauradas con control en lo político, pero con una vertiente y una fundamentación religiosa muy importante. Ahora, en otro problema vinculado directamente al conflicto del Medio Oriente, ¿qué papel juega el petróleo? El petróleo, embajador, sigue siendo el gran vector de la guerra, a pesar de la transición energética y de la ecología que ha preponderado en la política internacional en los últimos años. El petróleo y la energía sigue siendo el gran componente en conflicto. De hecho, ya hemos visto el efecto inmediato que ha tenido sobre los mercados petroleros el estallido del conflicto entre Hamas e Israel, incluso ante el temor y la expectativa de los mercados internacionales que Irán puede involucrarse directamente en el conflicto. Esto podría deslegitimar y de una forma u otra desestabilizar la situación de flujo energético a través del estrecho de Hormuz, que tiene control iraní, y por otro lado la participación y la presión permanente que tiene Rusia en los mercados petroleros. Al inicio de la guerra, antes de la invasión de Rusia contra Ucrania, Europa dependía en un 40 y 42% en promedio de las exportaciones energéticas de Rusia, tanto a nivel de gas como de petróleo. Pero esto, a pesar de que la Comisión Europea ha tenido grandes esfuerzos por reducirla, sigue dependiendo de socios como Qatar. Y ya hemos visto incluso la amenaza de Doha, en solidaridad a la causa palestina y al movimiento palestino, de interrumpir las exportaciones energéticas como una medida de presión al sistema internacional, y que tiene una gran capacidad de coacción y coercitiva. Vamos a un corte comercial y regresamos con Dylan Pereira, analista internacional. Por cierto, esta semana participó junto con un grupo de profesores, incluyéndome a mí, en la temática del Medio Oriente y las orientaciones que debiéramos dar en un problema tan complejo como el de Palestina e Israel. Ya regresamos.